Bueno, estuvimos viendo lo que es concepto de salud, también habíamos visto un pedacito de esta conferencia sobre qué es salud. ¿Se recuerdan? Que las escuchamos juntos. Algunas me preguntaban si dónde tengo que mirar porque no encuentro la conferencia. Bueno, hay que un poco chusmear dentro de lo que son los PDFs y los videos para saber. Eh, Igualmente, ustedes, por favor, a sus compañeros que no pueden estar en clases, avísenle que en la plataforma siempre van a estar los encuentros, de manera que si no están en la clase, al menos escuchen y puedan ponerse al día. Este concepto de salud, imagino que ya lo tenemos claro y sabemos que puede variar de muchas maneras, ¿verdad? ¿Miraron la plataforma, al menos para saber si había novedades? Sí, profe, y le quería hacer una consulta Sí, dime. sobre el trabajo práctico que hay que entregar antes del 5 de abril. Además del video en YouTube que usted nos dejó, ¿nos podemos ayudar con lo teórico de la clase anterior, Sí, del concepto? espera, ay, ¿qué me preguntó? Que Yo, Marlene. Marlene. Marlene, el trabajo práctico era sobre lo que habíamos hecho en clase, ¿se acuerdan? Lo que ustedes tenían. Y después, ¿qué otra Sí. cosa? Porque os me estoy confundiendo de grupo. Vi el video de YouTube que nos dejó. Sí. Ahora, yo eso, lo del video de YouTube y las respuestas que tenían, era para hacerlo en clase y un poco comentar todo entre nosotros. O sea, Ah, bien. para clarificarnos, ¿no? Las preguntas eran como para hacerme pensar y ver cómo esto puede influir. Ahora, ustedes en la unidad 1, les voy a ver si les puedo abrir el, el apunte y así lo vamos mirando para que ¿no? se ubiquen, porque me parece que algunos andamos medio perdidos. Estaríamos casi terminando esta unidad, que era concepto de salud y la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? ¿Miraron un poquito lo que tenían en la plataforma? Buen día, profe. Yo Buenos recién días. estoy mirando y me aparece otro de la historia de la natural de la enfermedad Sí, ¿qué en la parece? unidad 2. ¿Cómo? Como lo que comentó mi compañera recién, Sí, pero a mí me aparece la unidad 2, no de la 1. Por eso ¿cómo no de sé la si hay que unidad hacer. 2? Sí, no me aparece de la unidad 1, como No, que ya vimos el video ese. No, sí, Porque aparece la ya unidad está 2 que dividida en dice... dos. Tenés que pe- fijarte en la fecha, porque te sí, dice Sí, primero cada uno, seguís bajando y te sale ahí historia de la humanidad. sí, la historia natural de la enfermedad. Lo fuimos viendo, chicos, y un poco están por orden. Me parece que están así, bien en elenco. ¿Mm? A ver si les puedo compartir espérenme un segundo, les comparto la pantalla y les muestro un poco la plataforma para que se vayan ubicando. ¿Mm? Eh, Acá. Esto es lo que ustedes tienen, ¿no? En la plataforma. ¿La ven así? O a lo mejor en el teléfono sale más chiquito. sí. Pero tenemos la unidad 1, el apunte, el PDF y las clases grabadas. Luego tienen el concepto de salud, primera parte y segunda parte, que son las grabaciones. Luego tienen un juego que también es para ayudarles a fijar los conceptos. Y después tienen el encuentro sincrónico que hicimos el 15 de marzo. Después pasamos al 22, hicimos este trabajo grupal. Ujú. Y ustedes tenían, en esta semana tenían que ver este PDF sobre la historia natural de la enfermedad. Claro, ese digo yo, de ese trabajo que dice entrega actividad práctica aquí, ese es el Ahora, que ahora, decía yo. ahora vamos a hablar. ¿Ya? Ese también decía yo, profe. Sí, bueno. ¿Qué es lo que quiero que hagan acá? Acá van a entregar un trabajito en el sentido que ¿se acuerdan en el apunte? En el apunte ustedes tienen algunas actividades que tienen que
que tienen que desarrollar. Ahora hay una que era sobre esto, una con flechas, los factores, y después esperen si estamos aquí. Estos ejercicios, ¿ya?, que son para aplicarlo, visto en la unidad, yo se los puse como trabajo. Entonces ustedes me lo van a subir. Aquí aquí, esto es lo que uno, es una tarea. Cuando ustedes vean esta manito con esta icona, con el archivo, es para subir una tarea. Entonces, este trabajo práctico lo van a subir antes del 5 a la plataforma. Y acá, si yo abro, tienen el PDF donde están lo que tienen que hacer. No lo voy a pinchar porque si no me lo bajo. Ahí tiene las actividades que deben hacer, ¿ya?, y después subirlo. Recuerden que siempre que suben un trabajo, le ponen una carátula, le ponen su nombre y lo suben a la plataforma en PDF. De manera que cuando ustedes entren, pueden ver las correcciones. Si hay algo que añadir, alguna cosa que agregar, ustedes la encuentran ahí y es mucho más fácil. Entonces, lo que hoy vamos a ver cuántas dudas hay con lo que hemos ya visto. Concepto de salud me parece que está bastante claro. Yo quisiera ver cómo estamos con la historia natural de la enfermedad. ¿Hubo alguna duda? ¿No? ¿Están viendo acá historia natural de la enfermedad? Sí, bien. Esto es un poco cómo se desarrolla la enfermedad, ¿no? Y teníamos esta triada ecológica que es, bueno, el huésped, el agente y el ambiente. Eso, profe, yo no la entendí. Bueno, por eso, Patricia, la clase es para eso. Cuando yo no entiendo algo, tráiganse las preguntas, ¿ya? Porque así vamos explicando. Esta triada ecológica, ¿qué es? A ver, ¿quién es el huésped? Para ustedes, ¿quién es La, huésped? La persona. la persona que es afectada. Bien. ¿Y el agente? Que tenemos son los virus, prácticamente. Claro, o sea, lo que me va a afectar, chicas, eso es el agente, y el ambiente puede ser físico, biológico, social o económico, ¿ya? Tiene la definición. Entonces, estas tres cosas, huésped, agente, ambiente, tienen un equilibrio, ¿ya? Cuando este equilibrio se rompe, es cuando aparece la enfermedad. ¿Y por qué puede ser? Físico, bueno, puede ser que me afectó en mi biología, ¿no? Físico, biológico, social y económico. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros, cuando vimos, ¿se acuerdan en el concepto de salud que vimos también las determinantes, otros factores ambientales, factores biológicos, el factor social y económico? ¿Sí? Bueno, esos factores también influyen. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto para el análisis de la persona y de la enfermedad en sí. Pero acá nos está diciendo que esta triada siempre se mantiene en equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, aparece la enfermedad. Historia natural de la enfermedad según el modelo de Level y Kac, ¿no? Esta triada. Hay un periodo que es prepatogénico, ¿no?, que hemos hablado ahora en este tiempo de pandemia, ¿no?, que son asintomáticos, ni saben que están enfermos. Entonces, ese es un periodo prepatogénico. O sea, yo tengo la enfermedad dentro de mí, pero no tiene síntomas. No hay nada que lo manifieste, que yo lo pueda ver. A lo mejor haciendo estudios me puedo dar cuenta. Por ejemplo, ahora del COVID, si yo
hago un hisopado o hago un PCR, me voy a dar cuenta que el germen está dentro de mí, el agente contaminante está dentro de mí, pero no tengo síntomas exteriores. Entonces, este es un periodo prepatogénico. Y el periodo patogénico es cuando ya tengo la enfermedad, o sea, tengo síntomas, por ejemplo, si tengo una gripe, voy a tener fiebre, voy a tener tos, voy a tener dolor de huesos, de todo el cuerpo, etc. Este es un periodo patogénico, o sea, ya me doy cuenta que estoy enfermo. Y el patogénico, o sea, pospatogénico, es que me puedo curar. Me dan antibióticos, me dan algunos antidoloríficos para estar mejor, y después de algunos días me siento mejor y me recupero. O puede ser que esto me deje una incapacidad, como ahora hemos visto con el COVID, que es lo que me deja una incapacidad respiratoria bastante acentuada. Entonces, se me puede convertir en algo que es crónico, o me puede llevar a la muerte. Hemos visto que hay incapacidad en el sistema respiratorio con el COVID. Les digo COVID porque es lo que estamos viviendo ahora y tenemos así más claro. Después, algunas personas quedan crónicas, o sea, quedan con este problema pulmonar, ¿ya? Que les produce una cronicidad, a lo mejor van a tener que usar oxígeno, ¿ya? En modo permanente. Algunos los llevará a la muerte, algunos mejorarán algo, pero quedan crónicos. Bueno, estos son las etapas del periodo postpatogénico. Entonces, esta historia, ¿sí? Yo en la teoría tengo que en el periodo patogénico están los asintomáticos y sintomáticos. Y recién dijo que en el pre estaban los asintomáticos. Claro, pero es porque no tienen síntomas, ¿ya? Y algunos en este periodo patogénico los puedo identificar porque hice estudios, ¿te das cuenta? Y los puedo ubicar en un periodo patogénico. ¿Se entiende, Jennifer? Sí, ahí lo anoto así, me acuerdo. Sí, o sea, es algo que puede suceder. ¿Algo más? Chicos, hasta acá, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? ¿O quieren agregar algo? Porque Sí. eso también es importante. Mire, puede ser que si alguno lee algo o encuentra algo, también podemos ir agregando más conocimiento a lo que tenemos. Ahora, con esto respecto de lo de prepatogénico y patogénico, Sí. Hablando siempre de COVID, ¿no? Que lo que está ahora de moda, digamos. Sí. Hay personas que cursaron una enfermedad totalmente asintomática. ¿Eso entraría en el prepatogénico, por decirlo de alguna forma? Cuando tú no supiste que lo tuviste. O sea, mira, hay muchas personas que después de hacerse este periodo, o sea, estos análisis se dieron cuenta que fueron positivos. ¿Ya? Y ahí sí los podemos, porque ven, aquí en el mismo cuadro lo tenemos, chicos, porque el prepatogénico en sí es como si no existiera la enfermedad, pero en el patogénico podemos tener este asintomático, asintomático o subclínico, pero que conocemos. No sé si me explico. ¿Ya? Lo conocemos, sabemos, Sí. Sabemos que está infectado, pero no tiene síntomas. ¿Ya? Y después tenemos el otro que sí es sintomático o clínico, o sea, están los síntomas, está todo lo demás. En este periodo prepatogénico, a lo mejor vamos a tener personas que tienen el virus, pero que no lo conocemos y que ni siquiera lo saben. Y a lo mejor en un futuro se van a enfermar y van a decir, porque tuvo el virus. ¿Cómo está pasando? Se hace el test y le salta el cuerpo sale. y ahí lo... Sí. Perfecto. ¿Cómo está pasando, chicos, ahora? No sé si han escuchado las noticias, muchos de los niños y adolescentes están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque han sido asintomáticos, no sabían, y el virus ha quedado en el organismo. Ha venido esta infección multisistémica que se llama PIMS, ¿ya?
que ha aparecido después. Y todos se están preguntando, ¿pero qué pasó? Y al hacer el estudio, se han dado cuenta que han sido positivos en un tiempo de COVID y que ahora se ha debilitado su sistema inmune y han tenido la infección, pero con otros síntomas, o sea, inflamación de las articulaciones, conjuntivitis, problemas en la piel, ¿no? No sé si han leído algo que es algo nuevo que está saliendo, y por eso hay que estar muy atentos a estas variantes que van surgiendo de diferentes síntomas que van apareciendo. Antes teníamos en los niños en sí el Kawasaki, creo que se llama, que es lo que lo pusieron, que era que estaba apareciendo como infección después del COVID. O sea, en el COVID no tuvieron ningún problema, pero después sí su organismo reaccionó de este otro modo. Entonces este periodo, que como nos decía Jennifer, aquí en el patogénico tenemos estos asintomáticos o subclínicos, ¿ya? Que es lo real, está dentro de esto, pero que nosotros conocemos, o sea, sabemos que lo tenemos. Acá en este prepatogénico estamos sin síntomas, sin nada también, y a lo mejor estamos enfermos, no lo sabemos. Solo vamos a entrar en el patogénico teniendo datos. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Jennifer, ¿puede ser? Sí. ¿Te quedó claro? Bien. Bueno, el cuadro un poco está bastante esquemático y nos da, ¿no? Entonces acá tenemos salud. No hubo problemas, también si pudimos estar infectados. En esto tenemos la enfermedad, ya saben que algunas enfermedades pueden atacar diversamente a las personas, por ejemplo las hepatitis y estas cosas que a veces somos asintomáticos, pero la tenemos, ¿no? Y a veces sí hay síntomas dentro del organismo, o sea, biológicamente se manifiestan. Y después este postpatogénico, que es solo resultado. ¿Qué podemos recuperarnos? Podemos quedar con incapacidad o cronicidad o muerte. Matías dice que circula también falsa información. Sí, tenemos que estar atentos a lo que circula, pero ojalá lean los artículos científicos que van saliendo y que son de fuentes fidedignas, chicos, porque eso también es importante. Profe, Bueno, acá en mi barrio pasó que a la mayoría nos agarró COVID ¿ya? al mismo tiempo. Por ejemplo, a mí me diagnosticaron, pero supuestamente mi hija y mi mamá no lo tenían, pero igual nos dejaron aislados. Y a la vecina al lado le dio a ella positivo y el hijo salía a la calle, hacía su vida normal, porque él supuestamente no tenía COVID, estando en la misma casa. Sí, pero pasa esto, ¿no? Por eso a veces tenemos esta cadena de contagios, ¿no? Que no sabemos cómo aumentó, cómo pasó, cuando también porque no siempre se hace a todos. Yo sé que han hecho los hisopados a uno de la familia y los demás los aíslan solo o siguen haciendo su vida normal. Esto también es un problema, chicos. Porque, como tú dices, pasó así y a lo mejor era positivo, pero si no tenía síntomas. Claro, él decía que no le dolía nada, que no le pasaba nada, por eso salía. Pero sabemos un poco más que quien puede, o sea, tiene relación estrecha con casos positivos, puede ser positivo si debe cuidarse, o sea, debo usar las barreras, debo tener la atención, debo mantener la distancia, al menos, porque si se tiene que mover, al menos eso ayuda. Bueno. En el periodo prepatogénico, acá hay alguna duda con lo que es la explicación o está claro. ¿O no lo miraron directamente?
Ese, profe, es cuando tenés el virus, digamos, pero no sabes que lo tenés, no tenés síntomas. No, el prepatogénico es antes que yo tenga los síntomas. ¿Ya? Dice, potencialmente sensible de ser afectado. O sea, puede ser que te afecte, pero está sano, la persona está sana, no hay cambios, ningún cambio en él, pero, ¿no? Pero algunos de estos elementos del equilibrio hace que produzca la enfermedad. O sea, este equilibrio es muy sensible, ¿ya? Y se puede romper en cualquier momento. Tengo algún problema, alguna cosa, y se rompe, y enseguida empieza la acción del patógeno en sí. O sea, es un equilibrio mínimo, por decirlo así, pero no tengo los síntomas. No sé qué me había preguntado Antonella, me parece. Sí, yo, profe. Ok. Entonces, no estoy enfermo, es antes de enfermarme, antes que aparezcan los síntomas, ¿ya? Pero puedo, o sea, es siempre el pre. Acuérdense que el pre es antes de. Eso les da una clave para recordarse. En el periodo patogénico tenemos estas dos, asintomático y sintomático. Acuérdense que acá, a lo mejor puedo ser asintomático, pero no saberlo. Y acá lo conozco. Sé que está, ¿ya? Y la historia natural, seguimos, tenemos el resultado, ¿no? Una enfermedad puede evolucionar, nosotros sabemos que podemos mejorarnos, podemos ser crónicos, podemos quedar con una incapacidad, que son secuelas generalmente, o también podemos morir. O sea, estas son el resultado que podemos tener, y que se va a dar a cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la recuperación, lo que nosotros tenemos es la acción de medicamentos, de acciones para recuperar la salud. En la cronicidad tenemos los medicamentos, y tenemos que adaptar nuestra vida a esta nuevo modo, por decir así. Supongamos, voy a quedar con un asma si tengo un problema respiratorio, o voy a quedar con esta incapacidad que me canso mucho, me agito porque no tengo la misma capacidad de mis pulmones para recuperar rápidamente la capacidad de respirar, el oxígeno y todo lo demás. Y esta incapacidad que me deja secuelas que me acompañan hasta la muerte. ¿Esto es claro? Bien. Bueno, y la prevención es todo lo que nosotros hacemos en el periodo prepatogénico. Prepatogénico, ¿por qué? Porque son medidas que nosotros hacemos para prevenir la enfermedad. ¿Ya? Todo esto se hace antes para que no se enferme la persona, o limitar el daño. Con la vacuna, por ejemplo, ¿no? Claro. Acciones de prevención, por ejemplo, son la vacuna. Acción de prevención también son estilos de vida saludable. El tener, por ejemplo, ahora una prevención, ¿cuál sería para esta situación de pandemia que estamos viviendo? Usar barbijo, lavarse las manos. Usar barbijo. Bien, lavarse las manos, mantener la distancia, no estar en lugares así con grande aforo de personas, etc. Todo esto nos ayuda, ¿no? Y sobre todo tener una buena higiene, chicos. Tener una buena higiene es primordial, ¿ya? Porque nos previene de muchas cosas. Miren, a veces, no sé, nos agarramos en el autobús, y ahí se tomó otra persona, nos llevamos las manos a la cara, a la boca, a las mucosas. Es fácil, ¿no? Que a veces a uno le pica el ojo y se hace así. Es muy común, ¿no? Entonces son medidas, y tenemos que estar atentos a esto. Por eso el lavado de manos frecuente, pero también cuando estoy afuera, tratar
¿ya? Tratar de no tocarnos la cara, no tocarnos las mucosas para evitar, ¿no? El refregarse los ojos, el morderse las uñas. ¿Cuántas veces uno está ahí? Jennifer, te sacaste la mano enseguida. Sí, pasa que me como siempre las uñas y siempre ando así con Bueno, las uñas este es un riesgo, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros tocamos todo con las manos y a veces estamos afuera y hemos ido en el autobús, en todos lados, ¿y qué pasa? Nos llevamos todas las cosas a la boca. ¿Se dan cuenta? Como acciones así inofensivas que nosotros pensamos, bueno, pero nos estamos contaminando. Bueno, en los niveles de prevención que tenemos, bueno, primario, secundario y terciario, que son los modelos que nos presentan, el de prevención, ¿ya? El primer nivel tenemos la promoción, protección, el diagnóstico precoz, aquí nos van dividiendo. Prevención primaria es todo lo que yo hago antes de que se enferme, ¿m? El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es la prevención secundaria, aquí limito los daños, y la prevención terciaria, que sería la rehabilitación, y a veces yo creo quedo con cronicidad. Estos niveles están claros, ¿no? Es bueno saberlos. Bueno, en el primer nivel, ¿qué es lo que yo hago? El objetivo es limitar la aparición de la enfermedad y voy a hacer control de sus causas y de los factores de riesgo. O sea, por ejemplo, en este estado de pandemia que estamos viviendo, ¿qué hago? Voy a limitar y voy a circundar a las personas que están contagiadas de manera que no se siga expandiendo el virus. Y voy a hacer todas estas acciones que ustedes dijeron antes de prevención para evitar que se enfermen más personas y evitar que se propague el virus. O sea, me lavo las manos, uso barbijo, tengo distancia, no voy a lugares aglomerados, evito todos estos lugares y esto va a ayudar. Y en la prevención primaria lo que hago es promoción de la salud. O sea, aquí voy a hacer todo lo que sea educar, vacunar, hacer reuniones con la comunidad de manera que enseñe a cuidarse. Esto es la salud pública. Yo enseño a las personas a cuidarse para que no se enfermen, que tienen que vacunarse, que tienen que tener higiene, que el agua debe, si no tengo agua potable, debo usar al menos con lavandina, saber cuánto debo dividir, cuánta lavandina debo poner, y si no tienen, tratar de procurar para que esto no produzca daño. Sabemos que por el agua tenemos muchos problemas en los niños, sobre todo de diarreas, infecciones y cosas. Y en la prevención también esta promoción de la salud. Chicos, si se corta nos volvemos a conectar en el mismo link. Bueno, la prevención primaria no está dirigida a ninguna enfermedad, es a algo para que no me enferme. O sea, son todas aquellas acciones que yo hago para no enfermarse. O sea, por ejemplo, las charlas que yo doy sobre educación, de cómo comportarme, cómo alimentarme, por ejemplo, también a los adolescentes, para que no se enfermen, saber tener en la parte sexual, por ejemplo, que es el gran problema que tenemos en la adolescencia, bueno, cómo cuidarse para no infectarse, etcétera. Todas estas cosas nos van a ayudar para evitar que la gente se enferme. ¿No? Aquí nos dicen que son medidas que mantienen y promueven la salud del individuo, como alimentación, vivienda, educación, las condiciones de trabajo, exámenes periódicos. Esto también hace que yo examino a la población y evito, o sea, porque aquí voy detectando. Por ejemplo, nosotros tendríamos que hacer muchos más PCRs, muchos más tampones para ir detectando a aquellas personas que están infectadas y que no lo saben y que son ente de contagio. Profe, eso está involucrado con determinantes de la salud, ¿o no? Claro, es todo. Tenemos que siempre ir mirando en esta forma holística, de modo que no nos reduzcamos solo al individuo,
Si este individuo está enfermo, bueno, yo tengo que mirar a él en persona, pero tengo que mirar el ambiente que lo rodea, las circunstancias que tiene, las determinantes, ¿no? Si tiene, qué factores pueden influir, a lo mejor le falta una buena alimentación, no tiene trabajo, etcétera, etcétera. Como todas estas cosas van a influir para que esta persona no se mejore. En cambio, se agrave más su situación. Tenemos también en la prevención primaria esta protección específica y inespecífica, ¿ya? Dice, inespecífica para más de una enfermedad, por ejemplo. Voy a practicar deporte, me voy a lavar las manos, voy a tener una dieta equilibrada. Estos son cosas inespecíficas, o sea, hago acciones para tener una buena salud. Si hago ejercicios, voy a evitar, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, y esto me va a ayudar el lavarme las manos, el tener higiene, el comer sano. Y las específicas, bueno, por ejemplo, un ejemplo concreto son las vacunas, ¿no? Todos sabemos que hay un esquema de vacuna, el que tenemos que completar para ayudarnos y evitar algunas enfermedades que pueden dañar nuestra salud. Y la prevención secundaria, bueno, es limitar el daño, es curar a los pacientes o reducir las consecuencias, o sea, cuando este equilibrio se perdió y la enfermedad entró, bueno, ¿cómo yo puedo curarlo? ¿Cómo podemos ayudar en este proceso de curación y recuperación de la salud? O limitar el daño o ayudarlo a vivir en su nueva condición, que puede ser de incapacidad, de cronicidad. En la prevención secundaria también es importante tener este diagnóstico oportuno. Sabemos que cuando nosotros hacemos un diagnóstico rápido y se da el tratamiento pronto, podemos limitar los daños. Por eso es importante, y dentro, por ejemplo, algunos estudios que se hacen, por ejemplo, la mamografía, el Papa Nicolau a las mujeres, ayudan para evitar un daño peor, o sea, poder detectar la enfermedad al inicio de manera que puedo dar una solución. Lo mismo pasa con los varones, por ejemplo, en el problema de próstata, o sea, ya cerca de una edad determinada deben hacerse el examen para poder detectar si hay daño o no hay daño, que son las cosas que hemos ido viendo que se van repitiendo de generación en generación, por decirlo así, o en algunas sociedades se van presentando más que en otras. Todo depende también de cómo es nuestra alimentación y el ambiente y todo el entorno que nos rodea. Acá, bueno, tienen muchas otras cosas para el diagnóstico oportuno, los análisis, las radiografías, los exámenes clínicos, o sea, lo que se necesita es tener el acceso a estas cosas para poderlo hacer en modo oportuno. Y aquí también en la secundaria tratamos de limitar el daño y vamos a dar tratamientos adecuados para detener la enfermedad. Por eso, si la detectamos a tiempo, es fácil detenerla. Fácil detenerla y a veces posible, en otras no. Pero hemos visto, por ejemplo, en el cáncer de mama, si es detectado a tiempo, bueno, se puede limitar mucho los daños y la esperanza de vida es mucho más larga. Nos vamos a desconectar, chicos, nos volvemos a conectar para seguir.